Sostenibilidad. Productos verdes, blockchain. Rebelde. 4. Pionera. Vivía 15 años por delante. A mí me gusta un poco alterar las cosas. ¿A dónde te llevó eso? Como comisionada de planificación y de la quinta ciudad más grande de los Estados Unidos. Me amenazaron de todas cosas. Si algo no se está haciendo bien, hay que cambiarlas. Pude haber sido más fina, pero a la vez la gente empezó a involucrarse. ¡Viva la generación Z! Yes. Bienvenidos a Rivela. Tengo la suerte de contar con Natalia Olson Urtrecho, una persona a la que admiro muchísimo por su talento, humildad, dedicación y tenacidad. ¡Uy! Me mira como diciendo, a ver qué dice. ¿Cómo estás? Pues yo muy contenta de estar aquí contigo. Siempre es una aventura contigo. Sí, antes estábamos hablando de que nos conocemos desde hace poco. Han sido todo aventuras y yo tengo que decir que muy buenas. Espero que por tu parte también hayan sido buenas. No, han sido increíbles. Cada vez que me encuentro contigo en alguna ciudad, después de una conferencia o después de una charla, siempre hay algo diferente y por eso me caes tan bien, porque hay cosas buenas que de la vida hay que disfrutarlas. Pues me alegra saber que una de las cosas buenas que disfrutas de la vida es pasar tiempo conmigo. Yo también contigo, así que todo bien. Bueno, como íbamos diciendo, admiro tremendamente tu trayectoria, porque eres una de las mujeres que más apoyas el ecosistema, o sea, y más apoyas a la mujer. Así que la primera pregunta va a ser, ¿qué haces y qué es lo que has estado haciendo desde tu origen? Desde mi origen. Bueno, yo he crecido por muchos países. Mis padres eran diplomáticos. Y tuve la gran fortuna de poder conocer gente de todo el mundo. Y yo creo que eso es lo que me ha ayudado a tener una visión más global. Yo estudié planificación urbana, economía, administración. Estudié muchas cosas que me interesaban. Y por suerte pude emprender en alguna y por suerte pude aprender un poco de la filosofía de otras, ¿no? ¿De la filosofía? ¿Cómo que es eso de la filosofía? Porque en planificación urbana, por ejemplo, hay muchas cosas teóricas, ¿no? Yo soy muy de hacer las cosas rápidas y en urbanismo, o sea, tarda mucho tiempo. Todo ya para ayer y que pase todo. O sea, digo, no, espera, quiero esto y mañana. Sí, que se construya ya. Y lo urbano... Sí, no, toma tiempo, ¿no? Entonces esa parte que dije, mira, voy a meterme más a emprender sobre productos verdes, productos sostenibles, cómo hacerlo más sostenible usando formas de conservar agua o conservar energía. Y me metí en ese mundo hace casi 20 años. Después de ser diplomática, después de estar en desarrollo económico por centro-este de Europa. Yo soy de los Estados Unidos y bueno, tenemos una filosofía, ¿no? de tratar las cosas nuevas. Y si lo tratas y no va bien, bueno, empiezas otra vez. Prueba y error. De ahí viene la metodología Lean. O sea, el probar y si funciona, seguir y si no, pivotar e irte a otra cosa, ¿no? Exactamente. Qué bien. Justo, has comentado que empezaste en el este de Europa. O sea, háblame de tus inicios, porque a mí me consta que son muy interesantes. Sí, yo fui diplomática en Hungría y fue mi primer trabajo después de la universidad. Tenía 24 años y tuve la gran fortuna de poder también ser jefa de protocolo para la OTAN. Entonces, wow. Todo lo que es la accesión de estos 3 países, que era Hungría, República Checa y Polonia, después del comunismo. Esto fue en 97 al 2001. Con 24 años. Sí, y tuve una gran oportunidad de poder liderar a una temprana edad. Porque me la dio la oportunidad el embajador. Me dijo, mira, aquí hay una chica que es muy pilas, que quiere hacer cosas, y bueno, ¿por qué no darle ayuda a que nos ayude? Porque... Que es muy pilas. Sí, que es muy pilas es algo que quiero que expliques un poquito más, porque yo que te conozco, sé que efectivamente, o sea, lo que te propones... lo consigues. Sí, y eso es la cosa, que mucha gente te dice que no se puede, ¿no? Que hay, hay esta mentalidad de va a estar muy, muy difícil, ¿por qué continuar de hacer las cosas diferentes? Yo creo que hay que disruptir, hay que cambiar las formas de hacer, porque si no, siguen con los mismos pasos, con los mismos procesos, entonces no hay cambio, y si no hay cambio, no hay innovación.
Y a mí me gusta un poco alterar las cosas, porque digo, o sea, la vida es muy corta y si no hay cambios, si no las tomamos nosotros como cuando éramos jóvenes, porque es cuando tienes más energía, ¿no? Y también cuando eres joven, puedes, o sea, tienes tantas oportunidades de hacer muchas cosas porque tienes toda tu vida por delante. Y después, unos años después, puedes rectificar algunas cosas, pero esa experiencia de tratar de cambiarlo cuando eres joven, tu reputación todavía la puedes arreglar. Espera, mira, voy a hacer esto porque total, o sea, pues igual que lo que me cargo, pues no es para tanto, ¿no? Sí. O sea, eso relaja mucho también la presión autoimpuesta por parte de las personas. ¿Pero tú lo pensabas así cuando eras joven? No, yo me lo pensaba más como que hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas correctas. Lo que me apasiona es de que si algo no se está haciendo bien, hay que cambiarlas. Y bueno, tenía la oportunidad de poder haber conocido gente muy importante como Helmut Kohl, que fue una persona muy, una gran influencia en lo que es hoy Europa, ¿no? Dalai Lama y muchos líderes que pasaban por estos eventos. Yo, como era protocolo, entonces tenía que conocerles. Hola. Hola. Y nunca tenía mucha, ¿cómo se dice? Pena o vergüenza de platicar con muchas de esas personas y empezaba a hablar como si fueran amigos de toda la vida. Esto es una cosa clave, por favor. La vergüenza está sobrevalorada. O sea, no vale de nada en la vida, de nada. Exactamente. Eso sí que son más obstáculos. O sea, el obstáculo de la vergüenza es lo que a mí, gracias a Dios, que nunca he tenido mucha. Y yo creo que también esto es un estilo quizás un poco americano, ¿no? De mi parte, de mi educación, que somos muy buenos en vender y muy buenos en explicar. Y muy buenos que, mira, cómo convencerte de hacer de otras cosas. Entonces, creo que ahí es una buena combinación. Hombre, no tener vergüenza va de la mano de vender y vender bien Sí. es una maravilla. Yo tengo muy buen... No, o sea, no tengo nada de vergüenza. Sí. De vender, eso ya solo si me inspira. Y me cuesta más. Sí. Y no soy americana. Sí, pero te puedo vender esta piraña. La super piraña. La ¿Te gusta? superpiraña, ¿Te gusta, Natalia? me encanta. Pero de eso de que puedas ir a un espacio donde no conoces a nadie y dices, mira, te voy a convencer de esta idea. Y esto creo que ayuda a mucha gente joven que lo practique. De poder convencerte de algo que quizás cambie tu vida, que quizás puedas convencer a un inversor o alguien que te emplee, ¿no? Ponme un ejemplo de esto aplicado justo en tu juventud. Wow. Yo quería empezar mi primera compañía y pensaba como ya tenía un poco de experiencia, había conocido a todo el mundo en mi primer trabajo y tenía ya una maestría. Y bueno, el problema fue que no sabía mucho. Y empiezas una compañía sin buena información, sin un buen plan de negocios, sin mentoras, sin un tipo de infraestructura, ¿no? Una fundación. Y yo pensé que le iba a poder vender esta consultoría de productos verdes, ¿no? Consultoría verde. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en 2004 o 2005. Pionera. Sí. Pionera, además. O sea, consultoría de temas de sostenibilidad en 2004, cuando nadie recordaba, o sea, vamos, ni la palabra no estaba ni de nadie. No había mucho. Y por eso mismo creo que no tuve la forma o la inversión ni el apoyo para hacerlo, porque no me había organizado bien. No había buscado gente igual que yo, sino que estaba en un mundo donde nadie sabía lo que estaba hablando mucho. Entonces aquí es cuando empiezas a ver, y yo seguí con esa carrera y con este empuje, porque después ya en mi segunda compañía ya conocí gente en California, en otras ciudades. En Filadelfia era muy diferente este tema. Y pues empecé a contactarme con gente que me podía ayudar en la segunda compañía y empezamos a ver todo lo que es
la política pública, cómo cambiar la política pública, la procuraduría, para que las ciudades te puedan comprar esos productos y esos servicios. Y a la misma vez, también crear incentivos, ¿no? De financieros para que se pueda conseguir. Y esto ya empezamos a movilizar lo que es la economía verde. Madre mía, o sea, en esto, ¿cuándo fue exactamente? ¿2000? Ya 2007. Pero da igual, sigue siendo pionera 6, 7. en todo. Sí. Porque ya estás tratando muchísimas cosas que en realidad a día de hoy están a la orden del día y sobre todo muy conectadas con lo que es la inversión de impacto. Exactamente. Y que la juventud además y que ahora las corporaciones hablan mucho de ello, pero ahora y no antes. O sea, hablamos de fintech, de economía financiera, de cómo diseñar nuevos modelos para la sociedad, de cómo generar estructuras más verdes para las ciudades para ser más sostenibles. O sea, y además todo a la vez. Sí. Y en esos días, yo recuerdo, gente me preguntaba, ¿cómo vamos a crear estas posiciones? Empezaban a darse cuenta que querían ser más verdes, ¿no? Más sustainable, y crear estas posiciones. Yo ayudé a crear el Chief Sustainability Officer. ¿Esto en dónde? Porque primero estábamos en Hungría, pero luego... Después en los Estados Unidos. Sí, o sea, ya esto en los Estados Unidos. Después de Hungría me di cuenta que necesitaba mejor educación y fui a sacar mi maestría en Filadelfia. ¿Y te volviste a Estados Unidos, a Filadelfia, a estudiar? Así, a prepararte más. Sí. Y después de ahí fue cuando empecé las compañías y a mover esto que es la economía verde. Esto aquí, o sea, muy bien, las compañías, mover la economía verde, o sea, ¿a dónde te lleva? Porque me consta que aquí hay un punto como muy clave en tu carrera. Has nombrado todo el tema del networking, de la red, incrementar la red. Sí. Yo siempre le digo a muchas personas que se acercan a mí, por favor, no tengas vergüenza, coge a las 10 personas que más sepan de tu sector y en LinkedIn escríbeles. Sí. Y pídeles consejo. Sí. Ayuda, cuéntales algo. Y también por medio de no solo LinkedIn, es buenísima la red de LinkedIn, pero también cada vez que vas a un evento, trata de conocer 10 personas nuevas. Y no tengas pena de ir a presentarte, pero habla. Y uno nunca sabe que esa persona te puede conectar a otra persona que quizás te puede ayudar mejor que esa. Y siempre haz un tipo de follow-up, ¿no? Un seguimiento. Y no es mucho tiempo, pero ahora tienes QR codes, tienes formas de poder comunicarte con la gente por medio de Twitter también, Instagram, and so on. Claro, es que de repente me acaba de dar un bofetón de realidad porque en 2007 apareció el primer smartphone. Sí, exactamente. Es como, ¿qué me estás contando? Claro, que es que de aquellos no existía WhatsApp. No existía, para nada. No existía, entonces era mucho bueno, en esos tiempos teníamos text messages, ¿sabes? Con BlackBerry. Con BlackBerry. It sounds so old. Bola. Sí, pero todavía, o sea, había formas de comunicarnos, ¿no? Y esto es por eso admiro mucho de las cosas que haces como este podcast, porque nosotros, o sea, empezamos a ver que había gente en las noticias hablando de esto, entonces de esa forma pudimos comunicarnos mejor con ellos y no teníamos virtual conferences tampoco, entonces tenías que venir gente de otras partes a Filadelfia o New York, o teníamos que ir a California para poder invitarles a eventos, para poder invitarlos a hacer programas así, ¿no? Y aprender, ¿no? Y aprender. Y también la escalabilidad que nos dan ahora las redes sociales, ¿no? Cómo han cambiado los canales de comunicación para ayudarnos o tener más cerca el poder utilizar este tipo de herramientas. Sí. Y las personas, ¿no? Esos que les llamamos thought leaders, estos líderes que antes pensábamos que solo era cierta gente que podía comunicarse. Y no, ahora todo el mundo puede comunicar sus ideas, pueden definirse y también distinguirse, creo yo. Y si tienes una idea, te vas a dar cuenta que mucha gente está de acuerdo contigo o no está de acuerdo, pero aunque sea dices tu opinión y eso es bueno. Y algunas personas escuchan, otras no. Otras no. Muchas personas nos reímos porque es importante. Es que cuando yo hablaba del blockchain en 2012, 2013, me veían como, ¿qué piensas? Y cuando lo presenté al gobierno americano, y me veían como que, ¿qué? Y después, ya ves, blockchain, crypto, es otra cosa. Entonces son ideas que tienes que entender que siempre va a haber resistencia.
Siempre van a haber resistencia a nuevas ideas, a ideas disruptivas. Pero hay que seguirlas empujando si tú crees en ellas. Sí, si tienen sentido y si ves un Sí. modelo de negocio potencial. O sea, Claro. hay que tener también como mucha responsabilidad con esto, ¿no? Las ideas felices, no siempre, ¿no? Pero... Sí, no es siempre, o sea, lo importante es que tengas un impacto positivo en la comunidad. Eso es, creo que cuando hagas algo que te das cuenta si esto va a crear dolor a gente o va a poder ayudarles. Muchas emprendedoras y emprendedores famosos hoy que vemos de estas grandes corporaciones de tecnología, ninguna de ellas empezó, voy a crear una compañía grande. Lo que hicieron fue empezar resolviendo un problema y resolviendo un problema para su comunidad. Fue, mira, esto no funciona bien, hay que mejorarlo. Entonces, es la idea de muchas startups, Sí, ¿no? Y todas fueron startups. Al final persigues un sueño y tratas de crear un modelo sostenible respecto a esto. Sí. Claro, lo que no... O sea, perdóname porque antes te he interrumpido, No. pero claro, lo que no has llegado a contar es que te fuiste a Philly, Sí. comenzaste a estudiar y comenzaste a ser más rebelde, todavía Sí. si cabe. ¿Y a dónde te llevó eso, amiga? Pues esa es la cosa, ¿no? Que cuando empujas demasiado y cuando eres joven, como he dicho, está bien empujar, está bien hablar sobre tus ideas y demás, y empujar lo que crees. Esto me llevó a decir, como me pusieron como comisionada de planificación y zonificación de la quinta ciudad más grande de los Estados Unidos. Y donde empezó, no sé, donde se escribió nuestro Constitution, la primera capital. Ahí, entonces, dije, bueno, todos los edificios van a ser verdes. Ya dije, claro. Pero no teníamos la infraestructura. Y que repito, tú vivías 15 años por delante. Sí, o sea... sí. Entonces, y vives sí. a día de hoy. Y bueno, entonces muchos de ¿sabes? Las compañías de construcción se enojaron mucho. Muchos de los edificios la gente decía, pero no podemos hacerlo. Y bueno, hay que tratar. Y todavía tampoco habían en Northeast, en el que se considera New York, Washington, D.C., no habían tantos materiales como en California. En California es donde surgen mucho de las ideas de sostenibilidad. Y entonces, bueno, ¿cómo se llaman? La Asociación de Carpinteros, la Asociación de oficios. Estos se enojaron bastante porque también no sabían cómo construir casas verdes o edificios verdes. Entonces vine y traje una compañía de California y construimos una casa verde pequeñita adentro del edificio de la Asociación de Carpinteros para que empezaran a tener más conciencia, ¿no? De cómo hacerlo. Pero eso está súper bien, al final estás enseñando. Hay que ayudar a educar, ¿no? Y esto me di cuenta después de que dije, bueno, todo tiene que ser verde. O sea, a ver, para poner un poco en contexto y en marco. Sí. ¿Sacaste una legislación para decir todo tiene que ser verde? Bueno, era porque todo lo que pasa por el comisionado de Filadelfia de zonificación se tiene que aprobar ahí. Ok, entonces vosotros aprobabais. Sí, todavía no estábamos teniendo la legislación. Ok. Pero por medio de esta forma es cuando empiezas a trabajar con la ciudad y dices, ok, hay que crear esta legislación. Vale. Y habíamos creado un plan de zonificación también. Entonces existen estas partes donde empiezas a formar, ¿no? Y bueno, me amenazaron de todas cosas, de quemar mi casa, de tirarme del edificio más alto. Entonces, era, o sea, un poco difícil. Un trabajo de alto riesgo. Sí, un poco de alto riesgo, pero eso es un grupo de personas, ¿no? Y había otro grupo de personas que empezó a verlo, especialmente la gente joven, que decían, no, es verdad, que no queremos estudiar en edificios donde son materiales que nos están afectando la salud, porque no tener aire más limpio.
¿Por qué construir con asfalto que no es permeable, ¿no? Que las aguas sucias se mezclaban con nuestras aguas y habían química, muchos químicos. Y entonces llegó, o sea, mucha generación joven, dijeron, no, vamos por esto. Como ahora. Sí, como ahora. Y yo por eso confío mucho en los jóvenes. ¡Viva la generación Z! Yes. Sois del futuro, por favor, no nos falléis. Y bueno, y eso fue, bueno, cuando también no me parecían mucho los casinos, ¿no? ¿Dónde se estaban decidiendo los casinos? Sí, entonces la decisión ahí, dije, no casinos. Pero dije, en Londres hay 28 casinos que se están adentro de del diseño urbano, que no se ven tan ponientes como es un casino de Las Vegas adentro de una ciudad antigua como Filadelfia. Okay. Entonces estaban construyendo unos edificios inmensos y no estaba de acuerdo. Así que otros que te querían que me amenazaban también. El caso es que sí, o sea, moraleja, si tienes una opinión propia y la dices en voz alta, normalmente vas a encontrar personas que no estén de acuerdo. Exactamente. Y eso no es necesariamente malo. Y no es necesariamente malo, pero ahí fue, ¿sabes? Cosas que, bueno, de la vida, que haces unos grandes errores quizás, o que la gente piensa que son grandes errores, pero y tú después te das cuenta quizás pude haber sido un poquito más fina, puede haber sido un poquito más diplomática, más estratégica, pero a la vez resultó que creamos un movimiento y la gente empezó a involucrarse más en lo que es el diseño de la ciudad y las cosas que se pueden diseñar mejor para una ciudad verde en serio. Comenzasteis a crear comunidad. Sí. O sea, hay sentido de pertenencia con la propia ciudad. Sí. Y eso ya empezaba cuando empezaba las cosas tech. Ya la gente empezaba a mandar mensajes en Twitter. Ya era una revolución de información. Ya no era que se controlaba mucho la media, ¿no? Ya la gente empezaba a dar su voz. Así que, entonces, sí, eso fue muy interesante. Fue bonito. Y bueno, y me gustó ser parte del cambio. Y de ahí tomas más pasos, usas la gente, aunque me hayan echado de la comisión. A veces sale mal. Sí. El gobernador no estaba muy feliz de Pennsylvania, el tercer estado más grande de los Estados Unidos. Pero en ese sentido dije, ok, fine, me voy a China. Conseguí otro trabajo y dije, ok, es hora. Y bueno, a veces tú tienes buenos amigos y tienes gente que confías. Siempre he sido o sea, me gusta dar mi opinión. Y de ahí conocí a un senador muy famoso que fue presidente, fue Obama. Entonces, ahí fue cuando yo estaba haciendo muchas cosas de emprendeduría. Después de todo esto, siempre estuve apoyando mucho a los emprendedores y teníamos una voz muy fuerte ya. Empezamos a crecer y dar más fuerza a nuestra voz en la política porque los emprendedores no estaban muy metidos en la política en esos días. Qué fuerte, ¿no? Porque a día de hoy te das cuenta de que la tecnología es prácticamente la que está modelando la política, aunque sea por necesidad. Sí. O se intenta, no lo sé. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, yo creo que la tecnología lo que ha hecho es mejorar. Yo lo veo muy para mejorar nuestras voces, porque si nosotros damos nuestra opinión en grande, entonces los políticos quizás escuchen. Y ahí es la cosa, ¿no? Porque queremos que... Es que me flipa todo, es que no puedo decir gracias. Creyente en la comunidad como soy, no puedo decir que no. Sí, y es bien importante, porque aquí la gente tiene que saber que su voz cuenta, que ya no vivimos en un siglo pasado, sino un siglo del futuro, donde tiene que haber más la voz del ciudadano. El ciudadano tiene que estar al centro. Tenemos más poder. Sí. Y más juntos. Sí, tienen más poder. Mucho más. Y ese poder es importante para las generaciones jóvenes entenderlo, que tienen una gran capacidad de hacer más cambios que yo lo hice.
por tener esa información, por tener ese alcance. Y pueden encontrar gente que estén de acuerdo con ellos más fácilmente. Es más fácil. Sí. Qué mensaje hay. Bueno, y ahora, además, después de Hungría, Filadelfia, que te amenazasen, estar con Obama, o sea, porque te uniste a su gabinete. Sí, a su administración. Y sí, pero ¿sabes cómo empezó? Empezó porque estaba dando mucha mi opinión sobre los emprendedores no siendo una gran parte de la política. Entonces nos organizamos muchos en estar empujando lo que era crowdfunding, todo lo de la economía de compartir, que en esos días nadie tampoco creía en eso. Ahora ya el co-living, el coworking, sí. Todo lo que es Uber, Airbnb, todas estas cosas, queríamos empujarlas porque había, pero no teníamos la mejor información que la tenía el gobierno americano. Y bueno, y un día fui a un evento en Filadelfia. Yo siempre me siento en la fila de enfrente, aunque no... En primera fila. En la primera fila. O más cerca. Que me vean. Que me vean. Y también porque ahí es cuando puedes hacer preguntas. Y entonces me senté en la primera fila y estaban 4 personas de la Casa Blanca, de diferentes ministerios, departments, y de la Casa Blanca. Hice varias preguntas. Y esto ya era al principio de la administración. Yo ya conocía a mucha gente de la administración, pero uno de ellos me dice, you have to come and work for us. Come into the White House. O sea, diste tu opinión y literalmente dijeron, tú dices cosas interesantes, por favor, ven a trabajar con nosotros. Exactamente. Entonces ahí fue cuando me dijeron, okay, por mi background y porque las cosas que me interesaban y las cosas que hacía, fui a ser asesora de innovación y competitividad de la Casa Blanca. ¿Qué hace una asesora de innovación y competitividad de la Casa Blanca? Tratar de ayudar a resolver la economía. O sea, ¿recuerdas que era una recesión? Sí. Entonces nos pusieron en un consejo a 12 personas, que incluía el chairman de Apple. Ajá, muy bien. Yo, que era la emprendedora pequeñita, el que empezó Qualcomm. Entonces éramos potentes en el sentido de asesorar al país, a la Casa Blanca y el Congreso, ¿no? Pero especialmente el nuevo presidente, que era Obama. Entonces ahí fue de ver todo lo que era comercialización, todo lo que salía de nuestros laboratorios de investigación, dar nuestra opinión en grande de las diferentes industrias. De ahí salió mucho de lo que teníamos que doblegar nuestras exportaciones. Salió mucho de lo de la economía de compartir, porque cuando estás en una recesión los bancos cierran sus préstamos y ahí es donde cada persona puede dar 5 euros o 10 dólares. Y empieza lo colaborativo de verdad. Sí, exactamente. Entonces, había muchas legislaciones que se tenían que cambiar para que podamos volver a tener una economía fuerte. Y una administración a la cual, claro, éramos muchos de tecnología como los asesores. Entonces, empujamos mucho la tecnología. Porque teníamos sistemas de legacía antiguos, pero antiguos en el gobierno americano. O sea, sistemas de computación, pero antiquísimos. Y no podíamos competir en el mundo si no podíamos modernizar todo eso. Está claro. Pero vamos, menudo reto. Sí, y después yo fui la que me quedé para ser viceministra de nuestro Ministerio de Pequeños Negocios por 5 años más. Pues la que no tiene miedo a decir las cosas. Y que tiene visión para ver hacia dónde vamos o hacia dónde deberíamos ir. Sí. Qué impresionante. Fue mucho trabajo, ¿eh? No, eso sí, noche y día. Pero se arregló la economía. Obama fue un gran presidente. Mucha gente se quedó por más tiempo de lo que debería, porque estás solo sirviendo a tu país por poco tiempo. Pero mucha gente se quedó hasta el final para poder ayudar a la economía y ser parte de un gobierno que estaba mejorando.
Qué importante. O sea, que los gobiernos apuesten por eso real, ¿no? Sí, es que los gobiernos tienen una gran capacidad de ser los catalizadores, no crear obstáculos, sino ser la parte que ayuda a que el mundo económico crezca. ¿Cómo puedes crear financiación, formas fiscales para que puedas como emprendedora empezar tu compañía? ¿Cómo hacerlo más fácil para que puedas crecer? Y hay políticas públicas muy inteligentes que se pueden adaptar, que se pueden adoptar y se pueden cambiar, ¿no? Ahora, habían tantas legislaciones que tenemos que cambiar. ¿Por dónde empezamos? Os imagino así, con los guantes y empezando ahí la pizarra. Sí, sí. Bueno, y es cambiando cosas que te ayuden a mejorar la economía. Eso es lo más importante. Y nosotros ya tenemos una actitud muy de emprendedora, pero a veces la Procuraduría, lo que hicimos en cambiar la legislación, que el 23% de todo lo que compra el gobierno americano tiene que ir a pequeñas empresas. Y el 5% de esas 23 tienen que ir a mujeres emprendedoras. El otro 5% a veteranos. El otro 5% a minorías. El otro 5% a lugares de bajo uso. Entonces, esos son 17 billones que van a compañías lideradas por mujeres, que son contratos. No es subvenciones. Es contrato, dinero. Es dinero, es un contrato serio. Entonces, ahí es una legislación con un impacto real. Con un impacto real. Bueno, cómo los gobiernos efectivamente tienen la responsabilidad de crear estas políticas que ayuden y faciliten. Sí. O sea, y bueno, y también los ciudadanos, que creo que también tenemos una parte muy importante en la ecuación, ser conscientes de que no todo es blanco y negro, sí, y que a veces hay que probar y cambiar rápido, ¿no? Sí, y por eso mismo esa paciencia que los jóvenes no tienen, igual que yo. Por eso los gobiernos se tienen que adaptar más rápidamente. Y por eso la tecnología, el mundo privado, el mundo emprendedor tiene que entender que su capacidad es bien importante, cómo mejorar estos sistemas públicos, ¿no? Natalia, vamos a jugar un pequeño juego. Vale. Te voy a decir una frase y tú tienes que terminarla. Oh, boy. Okay. Me di cuenta de que esto era real cuando vi que había tanto desperdicio y que se podían reciclar muchos materiales para no tener un impacto tan grande en nuestro mundo, ¿no? Todo el cambio climático yo lo vi muy cercano en muchos de los países que yo viví, países muy pobres. Y creo que ahí cuando Walmart decidió que iba a empezar a reciclar, Walmart, una compañía grande, vimos que, por ejemplo, en Honduras, donde se tiraban todas las latas, no quedaba ninguna. Y se había creado una economía verde porque la gente estaba recogiendo todas las latas y llevándolas al reciclaje y recibiendo dinero. Algo tan simple, ¿no? Como eso. Dije, that's real. Que a veces pretendemos complicarnos cuando los pequeños detalles en realidad son los que pueden llegar a marcar la diferencia. ¿Tu mayor éxito? Mi mayor éxito ha sido poder inspirar a más mujeres a empezar sus compañías. De verdad que sí. Y lo sigues haciendo. Sí, lo sigo haciendo. Y además apoyas mucho con ello. La verdad es una dedicación de muchos años. La gran cagada. Ay, no sé si decirle, si esos, hay muchas, ¿eh? Yo creo que una de estas fue cuando decidí decir en mi comisión que todo tiene que ser verde, ¿no? Porque estás poniendo una presión tan grande, hay sistemas donde se te va a reventar y cuando digo, wait a second, tengo que ver cómo puedo educar porque dije, o sea, se me están yendo por las manos, no estoy haciendo decisiones que no las había pensado muy bien. Bueno, eso creo que fue un poco también la falta de experiencia, ¿no? Es falta de experiencia. Absolutely. No sé, porque recordemos que esto fue en el inicio. Sí. No, es verdad. Bueno, hay cosas así, ¿no? De poder
Bueno, y mi primera compañía que falleció completamente, ¿no? Pero aprendí mucho. Eso es lo importante. Aprendí mucho. Pues te iba a decir, ¿cuál fue tu mayor...? Puedes aprender mucho de las grandes... Creo que esas son las mejores para aprender. Y te iba a preguntar que mi mayor aprendizaje, ¿cuál es? Pues, bueno, como emprendedora ha sido querer emprender sola. Y a la misma vez no puedes emprender sola. Necesitas mucho apoyo, necesitas gente más inteligente que tú ayudándote. Necesitas poder educarte mejor o tomar conciencia de los programas que hay, de la financiación que hay, que hoy en día hay mucho más, ¿no? Que hace años. ¿Me morí de la risa cuándo? Wow. Me morí de la risa cuando ganó Trump, porque no me lo creía. Yo estaba en Florida ayudando en la campaña de Hillary y había traído como 100 botellas de champaña y a las 9 de la noche empezamos a abrir botellas. No. Y a las 12 decían, parece que Trump está... Like, eso no va a pasar. Hasta que pasó y después me morí de las lágrimas. Y luego lloré. Y luego lloré. Pero sí. Bueno, no pasa nada. O sea, hemos sobrevivido a ello y hemos sobrevivido a ello. Dejémoslo. Hemos sobrevivido. Hemos aprendido mucho. Total. Yeah. Si me jubilase hoy. Si me jubilase hoy. Sería difícil para mí jubilarme. No puedo pensarlo todavía. Pero creo que iría a, no sé, viajar por todo el mundo. Ya he viajado mucho. Iría a la Antártica. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Para ir de viaje a conocer la Antártica. No ¿A los pingüinos? Sí, no hay pingüinos en Antártica. No hay nada, ¿no? En la Antártica no hay nada. Hay muy poco. Perdón mi ignorancia. No, que no hay, yo también hacía esa pregunta. Digo. Y cuando llegué al final de Argentina, ¿sabes? A Ushuaia, Tierra del Fuego, esa área, me dices que no vas a ver nada, ¿eh? Todo hielo. Va a ser todo hielo. Hielo. I was like, And I guess me lo perdí. Bueno, estás a tiempo de jubilarte todavía. Ahora tengo más dinero para comprarme cosas más calientes y sí voy a ir a caminar. Y puedes ir, ¿no? O sea, es una buena forma, es una buena forma. Cuando nadie te mira. Cuando nadie me mira. Mucha gente me mira. Nadie me mira. Por eso te quieres ir a la Antártica. No. Para que no te miren ni los pingüinos. No. Cuando nadie me mira... cuando nadie me mira, trato de dormir un poquito. Una siesta, eso que es... Y casi me quedo sentada, casi me quedo dormida en el South Summit. Ahorita que me senté por un momento... Y no eran las sillas más cómodas, pero estaban bien. Y me sentí como que me estaba quedando dormida. Porque es que hay una parte muy importante que hay que decir, que cuando haces muchas cosas y duermes poco, se pagan unos precios bastante potentes. Sí. Pero bueno. Pero está bien, pues dormiré cuando, no sé, en la tumba. Esperemos que eso no pase hasta dentro de mucho. O sea, venga, pues última pregunta. ¿Con qué soñabas cuando eras niña? En siendo presidente. I was a big thing. ¿Estuviste cerca? Sí, estuve muy cerca de eso, pero me di cuenta que después de esa experiencia, nunca quiero ser política. Que me encanta trabajar y dar mi servicio y dar todo pero que sería bien difícil estar bajo tanta presión. Y eso que yo era ministra y tenía que hablar todos los días sobre lo que estábamos haciendo. Y cada mañana nos mandaban lo que podíamos decir y no decir. Entonces solo tenías... ¿Te imaginas el presidente? Yo no puedo. Sí, y yo ya... Y a ti no te gusta eso. Yo ya dije, a mí me gusta tener mi voz y doy muchas de mi opinión. Entonces no me cortes la voz. Gracias. Gracias. Sí. Pues está claro que tu propósito no sigue siendo el mismo. ¿Cuál es tu propósito ahora? Quiero empezar un think tank de mujeres
Creo que no hay suficientes think tanks aquí en Europa y en el Mediterráneo necesitamos más. Siendo americana, es en ese sentido. Yo vengo de un mundo donde hay muchos think tanks. En los Estados Unidos, donde hay mucha... O sea, ¿Qué es un think tank? Es un centro como de investigación y de información para poder dar información más específica de ciertas cosas que están pasando. Por ejemplo, si hay problemas en la ciudad sobre contaminación, pero qué es la política pública que se tiene que adaptar, que se tiene que ayudar a hacer, los think tanks, por medio de mucha gente inteligente de todas partes de esa industria, pueden dar una buena opinión y de ahí crear reportes e información adecuada para que los políticos puedan crear mejor políticas públicas. A nivel global, por lo que estás viendo. A nivel global, sí. No, o sea, lo estoy viendo a nivel global. Y hay de todo, o sea, la mujer en la agricultura, la mujer en la política, la mujer en todo lo que es civic society. Hay tantas conversaciones pasando por todo el mundo y creo que sería bueno empezar a crear una institución que pueda atraer a todas, donde se puedan sentir que pueden aportar. Porque hay muchas que se van por un rollo y como no tienen una buena información, quizás esto les ayude a cómo crear mejor modelos, porque quizás en Indonesia o en Brasil se ha hecho mejor o en Noruega se ha hecho. Entonces, estas ideas se pueden traer juntas y te puedes educar mejor y ayudar a crear un paso más fácil. Porque hablamos diferentes ideas por todas partes. Yo creo que estoy en como 20 WhatsApp chats de mujeres por toda Europa y se parecen mucho las discusiones, ¿eh? Bueno, porque las problemáticas que tenemos son las mismas, ¿no? Y da igual donde estemos. Exactamente, da igual donde estemos. Entonces, quiero que la sede aquí global sea en España. Qué bien. Cuánto me alegro de escuchar eso. O sea, y además espero que pronto se vea ejecutado, porque es muy necesario que comencemos a pensar de manera global y empezar a hacer ruido, ¿no? Porque eso también es... Y unirnos como mujeres. Y unirnos, no importa el tema, ¿sabes? Pero de dar... Creo que ya hemos en los últimos 15 años hecho bastante. Y bueno, los que han hecho nuestras abuelas y nuestras madres, mucho más. Pero ahora creo que hay un pivot de crear que ya no somos minoría, sino que somos el 50% y tenemos una voz más grande y en la juventud se ve esto bien claro. Tengo que decirlo. Es que este podcast se llama Rivela no porque sea mi apellido, porque sí. Este podcast se llama Rivela en honor a mi madre y a mi abuela. Mira qué bien. Porque en el fondo creo que como mujer hoy tengo la responsabilidad de hacer que todo aquello que me estaban trasladando ellas, que no han podido vivir, que vaya mejor. Y este podcast es también un pasito más para conseguirlo. Pues felicidades. Buenísimo, me encanta. Muchas gracias por estar aquí y ser partícipe de ello. Muchas gracias por compartir tu super idea. No me cabe duda de que ese think tank va a ser una verdadera maravilla. Gracias. Y que vamos a tener mucho impacto con él y lo vamos a ver. Y por favor, sigue durmiendo poco, asistiendo a los sitios, dejándote liar, haciendo mucho ruido e inspirando tanto como haces, de verdad. Y gracias a ti por montar esto que es tan necesario, ¿no? Para que la gente aprenda. Y yo feliz, como otras mujeres, de poder aportar a nuestras experiencias para que las otras personas que sigan, ¿no? Dar estas escaleras de oportunidad, escaleras de conocimiento. Sí. Y esto se hace por medio de la comunicación, como lo estás haciendo hoy. Muchas gracias. De nada. Dicho esto... Si os ha gustado el capítulo, solo me queda decir que nos sigáis en las redes sociales. Estaremos en TikTok, en YouTube, estaremos en Spotify y bueno, por supuesto, en las redes sociales que tienen que ver con Silvia Rivela. Gracias una vez más y os emplazamos a que nos acompañéis en el siguiente episodio para conocer a otra mujer maravillosa que está cambiando el mundo y bueno, que lo está consiguiendo. Gracias.